Gracias por seguir con nosotros. ¿Estamos preparados para el fenómeno del Niño? ¿Podríamos quedarnos sin agua? Para responder esas y otras preguntas tenemos con nosotros a Sandra Teresa Escobar Carmona, quien es coordinadora del Grupo de Recursos Hídricos de la Dirección Técnica Ambiental de la CBC. Sandra, buenas noches, bienvenida al informativo. Buenas noches, Wilson, ¿cómo estás? Muy bien, con mucho calor, como lo decíamos al principio con Liliana. Justamente mañana se dice que oficialmente empieza la temporada de menos lluvias, es el solsticio de verano en el hemisferio norte, es decir, condiciones, digamos, de menos precipitaciones. Pero ya se empezó a hablar también del fenómeno del Niño y sobre eso queremos profundizar un poco. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? ¿Cómo lo podemos entender en un país como Colombia, en una región como el Valle del Cauca? El fenómeno del Niño es un fenómeno de carácter climático que se produce por el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico. Entonces eso crea unas condiciones en esta zona, que es la zona de confluencia intertropical, donde disminuyen los vientos, entonces hay esta sensación de más temperatura, hay menos lluvias. Entonces, esa es el principal efecto, digamos, es disminución de las precipitaciones. Sandra, ¿está ocurriendo el fenómeno del Niño? ¿Va a ocurrir? Y si va a ocurrir, digamos, si es a futuro, ¿qué tan posible es? ¿Cuál es la probabilidad? En ese momento, las agencias internacionales dan una probabilidad entre el 80 y 90% de que va a suceder, es decir, estamos en fenómeno del Niño. Las probabilidades, si bien está iniciando su fase sus mayores efectos se van a dar en el tercer trimestre y tal vez a final del año o primer trimestre del 2024. Hemos hecho una pregunta un poco sugestiva durante la transmisión, ¿nos vamos a quedar sin agua? ¿Nos podríamos quedar sin agua? Quisiera preguntarle a usted concretamente, ¿qué tan probable es esto o qué tan preparados estamos para que esto no ocurra? Bueno, esto es algo que a menor cantidad de lluvia, los ríos van a descender sus niveles, o sea, va a haber más poquita agua en los ríos, en las fuentes superficiales. ¿Esto qué nos conlleva? Que los acueductos, que todas nuestras actividades, pues tengan menor disponibilidad de agua, que depende de nosotros como usuarios, como los que habitamos el Valle del Cauca, de hacer un uso eficiente, un uso racional, activar esos medios de contingencia en las empresas prestadoras de servicio, activar los almacenamientos, porque esto es un fenómeno natural. O sea, tenemos que saber que está y que va a haber una incidencia, que son las menores precipitaciones, y con ello la disminución de los niveles. Claro. Ahorita, Sandra, nos profundiza un poco en lo que debemos hacer nosotros como comunidad. No todo el trabajo está en las instituciones como la CBC, nosotros tenemos mucho por hacer. ¿Cómo está, Sandra, el embalse de Salvajinas? El embalse de Salvajinas al día de hoy está en el 87% de almacenamiento. ¿Por qué se da este gran, digamos, volumen de agua almacenado? Porque para eso está el embalse. El embalse es multipropósito, regula en caudales, en precipitaciones altas, esos caudales altos que nos generan inundaciones. Y ahora en caudales bajos, entonces podemos soltar, digamos, en términos coloquiales, agua para aliviar la contaminación aguas abajo de la entrega del embalse Salvajina. ¿Qué estamos haciendo ahora? Aprovechando, estamos llenando el embalse porque ya se viene, como tú decías, Wilson, inicia la primera temporada seca del año, que es junio, julio y agosto. La segunda ya. Sí, la segunda. Perdón. Y entonces, esto que nos lleva a que tenemos necesidad de tener agua almacenada. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora, almacenando, para después ir soltando y poder dar una garantía en el alivio de la contaminación, que a su vez garantiza unos niveles en la Bocatoma de Puerto Mayarino, que es el acueducto que surte el 70% de la población caleña. Quisiera detenerme en ese aspecto que usted ha mencionado, y es del embalse multipropósito de Salvajina, de su operación como tal, porque sin duda esto tiene todo un componente técnico, toda una regla justamente para operarlo. No es un tema
que se mire, digamos, en el corto plazo, sino que incluso desde el largo plazo se empieza a planificar y todos los días se verifica. ¿Por qué no nos cuenta un poco esa parte, esa operación? La operación del embalse es un conjunto de normas y lineamientos técnicos que se definen para poder definir en qué momento se llena y en qué momento se descarga. No es una coincidencia. No es una coincidencia, esto viene acompañado de estudios hidrológicos, de pronóstico, de modelación. O sea, así como decías, hay un componente técnico bastante grande detrás donde no podemos tomar una decisión. Yo no puedo decidir ahora, no, abramos Salvajena, porque el efecto no se va a ver, digamos, en Puerto Mayarino, sino 24 horas después. O sea, y eso tiene pues todo un protocolo asociado a lo que debemos de hacer. La operación se hace mediante un comité técnico que mensualmente se reúne, o sea, un comité técnico compuesto por Celsia y CBC, quienes mensualmente se reúnen y definen un límite inferior y un límite superior del rango de almacenamiento que se va a manejar para ese mes determinado, que tampoco es al azar porque todo depende de todas estas características hidrológicas y variables macroclimáticas que se manejan. Claro, nada es al azar, nos lo han dicho en este momento, qué bueno saber eso. Incluso, Sandra, hablábamos un poco antes de arrancar el programa, nos decía, nosotros ya tenemos presupuestado un poco, digamos, cómo va a ser este fenómeno del Niño, cuánta agua tenemos, cuánta agua soltamos, cuánta agua debemos retener, todo eso está planificado, que eso nos tranquiliza mucho. Sí, desde luego, la operación se basa en modelaciones. Hicimos una modelación porque ya nos han ocurrido eventos de fenómeno del Niño. Entonces, se hizo una simulación con el año 2016 y como estamos operando en este momento el embalse, pues está para aguantar. De todos modos, cabe aclarar que estamos en temporada de menos lluvias. Ya ahora en octubre, noviembre, diciembre llega nuestra última temporada de lluvias, que no quiere decir que si estamos en fenómeno del Niño no vaya a pasar. Va a ser de pronto de menos intensidad y menos frecuente, pero va a llover igualmente. O sea, nuestra región tiene ese comportamiento bimodal. Esas bondades. Que no se va a cambiar por el fenómeno. No es una ausencia total de precipitación, no. Sí, es muy importante eso que usted nos dice, que digamos el fenómeno del Niño ya empieza a tener incidencia en esta temporada seca, pero sobre todo mucha atención a lo que ocurrirá finalizando el año o incluso al principio del 2024, cuando ya está, digamos, un fenómeno completamente maduro y en desarrollo y donde podría afectar, pero no podemos bajar la guardia. Y ahí quisiera también finalizar, Sandra, recomendaciones ya, pues ya lo has dicho un poco a las instituciones, a los prestadores de servicios, importante, pero a la comunidad, a ese vallecaucano que está en casa, ¿cómo puede también vincular, cómo puede también ayudar en toda esta comportamiento ante una temporada de menos precipitaciones o digamos de lluvias con menor frecuencia? Pues yo creo que la comunidad y todos como comunidad debemos de aportar nuestro granito de arena desde el punto de hacer un uso eficiente del agua. Ese uso de, por ejemplo, no lavar el carro, no lavar andenes, tenemos que atesorar esa agua que tenemos ahora porque no sabemos. El clima es cambiante total, o sea, nosotros hoy tenemos unos modelos, tenemos algún tipo de certezas, pero allí hay incertidumbre. Entonces, ¿qué debemos de hacer desde nuestro punto de vista, desde nuestro accionar? Hacer uso eficiente del agua, hacerle manejo a esas aguas que de pronto derrochamos, entre comillas. Y adicionalmente, hacer caso y oídos a los comunicados oficiales. A los comunicados de los entes oficiales que son autoridad en la materia, el IDEA, la NOAA, las corporaciones autónomas que tienen una autoridad sobre esto, porque eso también propicia noticias, propicia desinformación, que a veces se vuelve complicado. Pues desde el punto de vista de nuestro quehacer es complicado salir a explicar algunas cosas que pues en un poquito así como claramente no tienen sentido. Entonces,
Eso es también algo muy importante, hacer uso eficiente del agua primeramente, así tengamos un poquito más de calor, pero también informarnos de buena fuente. De buena fuente, ese es un muy buen llamado, no especular en reenviando mensajes que no han sido comprobados, dando falsas alarmas, eso realmente no alimenta nada. Dirijámonos a las fuentes oficiales, consultemos información verídica. Sandra, muchísimas gracias. Por supuesto, vamos a estar súper activos en esta temporada, educando, informando y pasando esa información oficial que usted menciona. Muchas gracias por la invitación y en el portal hidroclimatológico de la CBC encontrarán información. Se nos ha terminado el tiempo por hoy, agradecemos su compañía. Recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7:30 de la noche aquí en el informativo CBC. También pueden seguirnos en nuestras plataformas digitales, redes sociales, en nuestra revista, en nuestra emisora en Modo Verde Radio, en Cuentos Verdes, mejor dicho, en muchos canales. Claro que sí, y pueden volver a ver el informativo en nuestro canal de YouTube, youtube.com/informativo CBC. Sigan en sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC estamos comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente. Hasta la próxima. Chao. Informativo CBC, otro compromiso con la región.